En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del día feriado. Hoy es viernes 20 de julio de 2018. Hoy es el Día de la Independencia de Colombia. Esta es la emisión 18.219 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. EPM Informa. Es importante que estés informado sobre la situación que se viene presentando en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Por eso te invitamos a buscar información oficial y actualizada a través de los medios de comunicación y las redes sociales de las autoridades locales, el DAPART, EPM y el sitio web www.epm.com.co. Para comunicarte con el proyecto y obtener una mayor información, llama a la línea gratuita 018 413 825. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. EPM Informa. Es importante que estés informado sobre la situación que se viene presentando en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Por eso te invitamos a buscar información oficial y actualizada a través de los medios de comunicación y las redes sociales de las autoridades locales, el DAPART, EPM y el sitio web www.epm.com.co. Para comunicarte con el proyecto y obtener una mayor información, llama a la línea gratuita 018 413 825. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy es viernes 20 de julio, Día de la Independencia, día en que se instala un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, pero en este caso, un día para empezar el periodo legislativo de 4 años. Esta mañana, recordando además que es un deber también de todo ciudadano y de todas las familias izar la bandera en sus viviendas, oficinas y edificios, por ser el Día de la Patria, pues tenemos un invitado muy especial. Se trata del exministro y exsenador Armando Estrada Villa. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Doctor Estrada, buenos días, y hablemos inicialmente de cómo describe usted el momento político del país. Bienvenido. Buenos días, gusto saludarlo a usted y saludar a todos los oyentes de este importante programa, que no cabe la menor duda es el mejor informativo en materia económica que tenemos en Antioquia y uno de los mejores del país. J ha hecho con esto una tarea muy importante y se mantiene a lo largo del tiempo. Frente a la pregunta, podemos decir nosotros que la situación política del país muestra una polarización que todos los días se agiganta. El país tiene seguidores fieles, leales, incondicionales del presidente Uribe, pero tiene también unos críticos supremamente radicales, supremamente agresivos de lo que él ha hecho en política en el país y de lo que significa. Así pues que eso es lo primero que hay que decir frente a la situación política colombiana actual. Lo segundo, que estamos próximos a la posesión del doctor Duque como nuevo presidente de la República. Él fue elegido por el Centro Democrático y en el Centro Democrático él es una de las personas sensatas, es una de las personas pensantes, pero hay un sector también dentro del Centro Democrático que tiene como un espíritu de retaliación, de venganza. Ojalá el doctor Duque no se deje llevar por ese afán y cumpla lo que prometió en su discurso de agradecimiento el día que resultó elegido, y es tratar de unir a los colombianos, tratar de superar las diferencias que tenemos.
buscar de alguna manera que los odios sean reemplazados por entendimientos, que no prevalezca entre nosotros como ha prevalecido en estos últimos días un odio constante de unos hacia otros, de los uribistas hacia los no uribistas y de los uribistas hacia los no uribistas. Esa situación, pues, el doctor Duque dijo que la iba a superar, confiamos en que la supere y sobre todo es absolutamente necesario, no solo para la tranquilidad de los colombianos, sino para el progreso del país, que esa situación se supere y que nosotros sigamos teniendo diferencias como tiene que haberlas en una democracia, que sean administrables, que sean diferencias que se resuelvan en las urnas y no necesariamente que lleven a enfrentamientos viscerales como los que estamos viviendo. En este escenario y sabiendo pues el recorrido político y de investigador que usted ha tenido, doctor Armando, ¿qué esperar de este Congreso que comienza hoy y que lo tendremos durante los próximos 4 años? Hoy se instala el Congreso elegido en las elecciones de marzo. Como cada que ocurre la posesión de un Congreso, sea el nuevo o sea el que cada año se está instalando, pues hay grandes expectativas. Y en este caso las expectativas son mayores. Primero, pues porque hay nuevo presidente de la República. Segundo, porque las FARC entran a formar parte del Congreso de la República y no sabemos nosotros cuál va a ser su actuación. Lo cierto es que ya tienen derecho a formar parte del Congreso de la República. En tercer lugar, también hay mayores expectativas porque la oposición, que en Colombia ha sido desprotegida, que en Colombia ha sido mal vista, tiene una ley que le garantiza su actuación, tiene una ley que la considera funcional y necesaria a la democracia. Así que hay en este Congreso unas nuevas situaciones que hacen que las expectativas de los colombianos frente a su funcionamiento mejore. Así pues, tenemos nuevo presidente, tenemos un Congreso con unas mayorías distintas a las que veníamos teniendo durante los últimos años. Tenemos un estatuto de la oposición que le garantiza a esta poder cumplir de mejor manera y con toda seguridad la tarea a la que está invitada, y tenemos las FARC dentro del Congreso, así pues que son unos nuevos ingredientes que hacen que las expectativas sean mayores y que desde luego exigen del Congreso atender esas expectativas y estar a la altura de sus responsabilidades en estos momentos difíciles que vive el país. ¿Qué podríamos pensar, doctor Armando, sobre el mensaje con el que se puede despedir hoy el presidente Santos, sabiendo que antes lo tuvo todo a su favor en el Congreso y hoy llega uno que realmente no va a comulgar con todo lo que hizo su administración de 8 años? Pues el presidente Santos está con el sol a las espaldas, como se dice en lenguaje popular, pues ya se eligió su sucesor y muchos de los congresistas que a él lo acompañaron durante sus 2 periodos de gobierno, pues ya no están con él. Ya admiten críticas a muchas de las cuestiones que el presidente Santos hizo, ya no están tan comprometidos en la defensa del acuerdo de paz. En fin, el presidente Santos va a instalar el último Congreso que le corresponde en unas condiciones de minoría dentro del Congreso, en unas condiciones de franca desaceptación a su gobierno por parte de los colombianos, según nos dicen las encuestas, pero yo creo que él va a reiterar como la acción más positiva de su gobierno y como la acción más positiva del Congreso que termina, la forma como se comprometió con los acuerdos de paz y la forma como abrieron paso para que las FARC pudiera integrarse a la sociedad colombiana, para que entregara las armas y para que hoy precisamente estén ocupando curul en el Congreso de la República. El presidente Santos, pues yo creo que no nos cabe la menor duda a la mayoría de colombianos, tiene como obra más positiva de su gobierno el acuerdo de paz, que tiene muchas cuestiones todavía por completar, que tiene aspectos cojos, que tiene aspectos seguramente mejorables, pero que es la realización más importante de su gobierno. Él se dedicó a eso le dedicó los mayores esfuerzos, le dedicó el mayor trabajo con el Congreso, el mayor trabajo con la opinión y el mayor trabajo en la comunidad internacional, de suerte que esa realización es seguramente algo que él irá a resaltar hoy en su discurso de despedida del Congreso y a la vez instalación del nuevo Congreso. Usted que tuvo bastante experiencia en las lides del Congreso de la República, doctor Armando, ¿qué esperar de esta agenda legislativa para estos 4 años que vienen y sobre todo porque las agendas legislativas a veces se enumeran pero no se cumplen todas? Una cosa es el candidato haciendo promesas, otra cosa es el presidente ya tomando decisiones. Por eso generalmente
lo que los presidentes prometen, poco se cumple, porque un candidato está en capacidad de ofrecer todo lo que se le pida con tal de tener votos, pero un presidente de la República tiene que ser responsable y sabe que no todo lo que prometió se puede cumplir, y a veces no se puede cumplir simplemente porque no hay recursos económicos suficientes para cumplirlo. El Congreso tendrá que ocuparse necesariamente de unos temas que son cruciales. Un tema crucial es el acuerdo de paz. El acuerdo todavía necesita una serie de desarrollos legales, y también el presidente Duque ha dicho abiertamente que él va a proponer algunas reformas en cuanto tiene que ver con el Congreso. Así pues que ese será un tema importante, un tema crucial, porque no cabe la menor duda que de él depende en buena parte el que la paz con las FARC se afiance, se mantenga y se consolide, y también pues, el presidente Duque pensará en cumplir algunas de las promesas que en esta materia le hizo a los colombianos. Ese es pues el primer tema, ese es un tema fundamental del que necesariamente tendrá que ocupar el Congreso, casi que de la misma sesión de instalación. Pensemos, por ejemplo, que quien sea elegido presidente del Congreso, en el discurso de aceptación del cargo va a tocar el tema de la paz, y ya dijimos que el presidente de la República, Santos, al despedirse del Consejo actual e instalar el Consejo nuevo, también va a tocar el tema de la paz. La paz pues sigue siendo protagonista fundamental de la vida colombiana, de la política colombiana, y por consiguiente tendrá que serlo del nuevo Congreso de la República. Hay otros temas que preocupan hondamente a los colombianos. La situación fiscal del país no es buena. Hay déficit presupuestal y déficit fiscal, y el déficit de tesorería se está atendiendo con endeudamiento. Es decir, el país viene transitando por esos tres déficits: fiscal, presupuestal, y en la tesorería no está bien. ¿Eso qué exige? Eso exige que hay que incrementar los recursos del Estado. Y para incrementar los recursos del Estado necesariamente hay que tramitar una reforma tributaria, que hay que esperar que el doctor Duque y el doctor Carrasquilla nos digan qué tipo de reforma van a presentar. Pero el doctor Duque se ha sido insistente en que el Estado necesita más recursos. Él habla de economizar algunos rubros, en algunos rubros como propaganda y otros, pero desde luego no son suficientes las economías. El Estado colombiano necesita más recursos, y eso hará necesario que se presente un proyecto de reforma tributaria. Otro tema en el que también el doctor Duque ha insistido permanentemente es en el de las regalías. Las regalías antes del gobierno de Santos favorecían de manera fundamental, de manera principal, los municipios y regiones en las cuales se hacía la explotación o por donde pasaban los oleoductos. La reforma de Santos, la llamada mermelada del exministro Echeverri, buscó que las regalías no solamente se quedaran en los municipios productores o en los municipios afectados por la explotación, sino que llegara a todos. Eso no ha funcionado bien, no ha satisfecho las expectativas que se tenían frente a ello, y por ello el presidente Duque ha dicho que habrá que modificar la ley de regalías atendiendo de manera principal a aquellos municipios donde está la explotación o aquellos municipios que sufren alguna afectación por el transporte de hidrocarburos. Entonces ese es otro proyecto de ley que el gobierno seguramente presentará rápidamente, porque si se considera injusto lo que hay, pues el gobierno pensará en corregir esa injusticia. Un proyecto que siempre forma parte de la rutina del Congreso es el de presupuesto. Este gobierno que termina está en la obligación de presentar el proyecto de presupuesto. Proyecto de presupuesto que seguramente analizará el nuevo gobierno y tratará de hacer las modificaciones al proyecto para que de esa manera la nueva política que piensa poner en práctica en educación, en salud, en recreación, en cultura, pueda ser atendida desde el primer año. Así pues que la tramitación del proyecto de presupuesto este año será más compleja que en años anteriores, porque el proyecto de presupuesto, de acuerdo con mandato legal y constitucional, lo presenta el gobierno del presidente Santos, pero el presidente Duque no va a querer de manera alguna desarrollar el presupuesto que deja Santos, sino que va a querer tener su propio presupuesto, y para ello tendrá que esforzarse en el Congreso de la República para hacer las modificaciones y reformas necesarias.
Usted sabe, doctor Armando Estrada, que hace pocos años se empezó a regir pues la nueva edad pensional para los colombianos, 62 los hombres y 57 las mujeres. Pero también ya desde mucho antes incluso de llegar a ese momento empezó a hablarse de que se necesita otra reforma pensional. Y se sabe perfectamente que las pensiones no cubren a la totalidad de la población, sino apenas por allá una cuarta parte. ¿Puede pensarse en que haya eco realmente en el Congreso para tramitar esa reforma pensional urgente de la que se dice hay que hacerla para reducir precisamente también el hueco fiscal de la nación? Se me pasaba por alto en la respuesta anterior que di, pero usted tiene toda la razón. Uno de los temas centrales de los que se tiene que ocupar la economía colombiana y que se tiene que ocupar desde luego el Congreso de la República es el régimen pensional colombiano. El régimen pensional colombiano actual no resiste. Es un régimen pensional que está entrando en un déficit imposible de saldar en las condiciones actuales del país. Por eso pues lo primero que ha dicho el presidente Duque que hay que hacer para mejorar la situación del régimen pensional es formalizar. Colombia tiene una cantidad enorme, más o menos un 35-40% de personas que figuran como empleadas, que figuran como trabajadores para el DANE, pero que son trabajadores informales. Y esos trabajadores informales, en su inmensa mayoría, en un porcentaje altísimo, no cotizan para la seguridad social, no cotizan ni para pensiones ni para salud. Muchos de ellos la salud la atienden por medio del SISBEN. Entonces el país tendrá que ocuparse necesariamente y el Congreso tendrá que ocuparse necesariamente de un proyecto de ley que presente el gobierno sobre cómo darle viabilidad, cómo darle estabilidad al régimen pensional colombiano, porque como usted lo dice en su pregunta, es completamente insuficiente para el número de ancianos que tenemos. Y es más insuficiente todavía teniendo en cuenta que la sociedad colombiana es una sociedad que está envejeciendo. Ya somos más viejos que antes y a medida que pasa el tiempo tendrá muchos más viejos de los que tiene hoy. Así pues que el régimen pensional requiere una reforma que puede pasar por el aumento de la edad, puede pasar por el aumento de las cotizaciones que se hacen, pero de todas maneras tiene que pasar necesariamente por la formalización, porque tantos personas que figuran como empleadas, que son trabajadores informales y no cotizan para la seguridad social. Según las cuentas del Noticiero Económico Antioqueño, llevamos 28 años con reformas tributarias que son como pañitos de agua tibia. ¿Será posible, doctor Armando, que al fin se llegue a una reforma tributaria de largo aliento donde se garantice la misma estabilidad en las normas y no esta constante incertidumbre porque hacen una reforma y a los 6 meses ya están hablando de otra? Las reformas tributarias que se han hecho en el país han atendido fundamentalmente a fugias de carácter financiero del Estado, necesidad de nuevos recursos. Se ha hablado muchas veces de hacer la reforma tributaria estructural y esto se ha quedado pues en palabras, en buenas intenciones. Ojalá el gobierno del presidente Duque elabore la reforma tributaria estructural que los colombianos necesitamos. Y esa reforma estructural tiene que pasar por satisfacer varias condiciones. Una condición es que sea una reforma para proveer de más recursos al Estado. Otra condición es que sea simple, fácil de entender, no tan complejas como las últimas reformas tributarias. Otra condición es que sea progresiva, distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con el IVA, que castiga por igual a los pobres y a los ricos. Si un pobre va a comprar en el Éxito una camisa, tiene que pagar exactamente el mismo impuesto que si la va a comprar un hombre que gane 10, 12 millones de pesos al mes. Entonces tiene que ser progresiva. También hay que aspirar a que esa reforma sea redistributiva, es decir, que el Estado utilice los recursos que le entran para aumentar la posibilidad de prestar servicios en los sectores más necesitados, en los sectores que más requieren la mano protectora del Estado. Así pues que hay que buscar que la reforma tributaria satisfaga, para que sea estructural, esas condiciones, que sea simple, que sea fácil de administrar, que sea progresiva, que sea redistributiva, que dote al Estado de más recursos. Ojalá el Congreso y el gobierno se ocuparan en darle al país una reforma tributaria de carácter estructural para que no tengamos lo que tenemos ahora, que cada gobierno hace 3, 4 reformas tributarias
cuando de verdad, si hacemos una reforma estructural como se reclama, como es necesario, pues no tendríamos reforma estructural, reforma tributaria de manera permanente como las estamos teniendo ahora. A mí me llama mucho la atención en el tema de la administración de justicia que a veces se conocen fallos 15 o 20 años después de haberse iniciado un proceso y los empresarios a veces dicen que esta es una urgencia que es prioritaria. ¿Por dónde habría que hacerle ajustes a la administración de justicia también para que tengamos un país como más tranquilo? A ver, en la pregunta suya se implican dos situaciones. Una, la de la tranquilidad que da la administración de justicia cuando se combate la impunidad en la comisión de delitos. Ahí el país tiene que hacer un esfuerzo grande para que el crimen no pague, para que el delito no pague y para que los delincuentes reciban la condigna sanción, la condigna pena por los delitos cometidos. La impunidad en Colombia es muy alta y el gobierno que viene tiene que pensar seriamente en que hay que reducirla como una manera de garantizar la seguridad, la tranquilidad y el sosiego en la vida de los colombianos. La otra parte de su pregunta tiene que ver con la justicia civil, la justicia laboral y la justicia administrativa. Ahí también se presentan retrasos considerables de años y años en la producción de fallos por parte de la justicia. Ahí también hay que seguramente aumentar los recursos que se asignan a la justicia para que haya más jueces, para que haya más investigadores y pueda presentarse lo que la Constitución dice, pronta y cumplida justicia, tanto en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, en materia administrativa y desde luego, que es lo más indispensable, en materia penal. Una pregunta final. El mismo presidente electo ha prometido una batalla frontal contra la corrupción y uno esperaría que desde el Congreso se ayude con las herramientas respectivas. ¿Usted qué piensa? A mí hay unos apartes del discurso del presidente Duque cuando el día de las elecciones agradeció a los colombianos que hubieran votado por él y que lo hubieran convertido en el nuevo presidente de la República. Y es su compromiso, que ojalá cumpla, que es necesario que cumpla, que es indispensable que lo lleve a cabo, de combatir el clientelismo, de combatir los cupos indicativos. Los cupos indicativos, o la mermelada, como le decimos en lenguaje coloquial, son la puerta abierta a la corrupción. Usted ha visto en estos días que han salido investigaciones sobre la mermelada tóxica, cómo un parlamentario recibe el cupo indicativo, empieza a repartirlo entre alcaldes y a cada alcalde le pide una comisión y a cada alcalde le lleva el contratista que tiene que realizar la obra. Así pues que el combate a la corrupción en primer lugar empieza por desterrar el clientelismo, por cerrarle las puertas a la mermelada. Luego sigue pues desde luego la necesaria el necesario mejoramiento en la administración de justicia para que los corruptos sean castigados porque hoy en día no lo están siendo. Así pues que frente a la corrupción, si el presidente Duque cumple en que no va a haber mermelada, yo creo que está dando un paso fundamental, un paso esencial para tratar de desterrar esta práctica tan nociva de la democracia colombiana. Así pues que si esto lo cumple, si él cumple eso, si no le da al Congreso mermelada como le vienen dando actualmente, yo creo que le está prestando un gran servicio al país y está ayudando a que la corrupción que tanto daño nos ha hecho, que tantos recursos ha dilapidado, se combata de manera definitiva. Doctor Armando Estrada Villa, le presento de nuevo el saludo del director J. Enrique Ríos y muchísimas gracias por haber atendido el Noticiero Económico Antioqueño hoy 20 de julio. No, a usted muchísimas gracias por la invitación a que diera estas opiniones. A J, mi cordial saludo, mi amistoso saludo y mi admiración y felicitación por la magnífica tarea periodística que cumple. Y a todos los colombianos, que estoy seguro que ustedes tienen audiencia en toda Colombia, invitarlos, como usted los invitó al principio de esta entrevista, a que hicen hoy la bandera de Colombia y a que mostremos regocijo porque estamos celebrando un nuevo año de independencia. Muy amable señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. En la emisión de mañana sábado tendremos como invitado a Juan Ignacio Agudelo, gerente de Colchones Comodísimos, y el domingo una entrevista con el rector de Uniminuto, padre Harold Castilla de Voz. ¡Feliz día!